Muy bien, muy buenas tardes, saludos, tardes, noches. Noches. Buenas noches, amigos, bienvenidos. Un poquito tarde, teníamos problemas por ahí con la señal, pero ya estamos acá en Voces para el Cambio. Como les habíamos comentado, esta noche de jueves 19 ya de julio de 2018 vamos a platicar con el maestro Rafael Ramos, quien tengo el gusto de saludar, y estamos esperando por acá que se incorpore la maestra Elvira Aguilar. Bueno, queremos hablar de las terapias alternativas. Hoy en día la gente ya no cree en nada prácticamente, como dice por ahí el filósofo Bauman, en esta sociedad líquida ya no tenemos ni valores, ni creencias, todo está trastornado. Y bueno, entonces en ese sentido es un escenario muy bueno para el resurgimiento de las terapias alternativas, porque creo que son ya de mucho tiempo, ¿no, maestro Rafael? Bienvenido, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, las terapias alternativas siempre han existido. Desde la medicina alopática, pues, nuestros ancestros utilizaban la herbolaria como una de las fuentes más ricas para poder sanar y curar a las personas, pues. Esto no es nuevo, siempre se ha utilizado. Y en unos años para acá, un médico mexicano que es Isaac Goes, pues, descubrió la aplicación. También ya se utilizaban, pero él de alguna manera digamos que perfeccionó la utilización de los imanes para el tratamiento y la prevención de todo tipo de enfermedades. Usted me dijo una palabra clave, imanes, así lo conoce la gente popularmente. Sí, los imanes, ¿cuál es la palabra propia o apropiada? La técnica la terapia se llama biomagnetismo. Biomagnetismo, ese es el... Y como dicen en la escuela, está aprendido primero. Como dicen en la escuela, bios, vida, magnetos, imanes. Sí, el imán se utiliza porque es un campo electromagnético y nosotros también somos un campo electromagnético. Todos los seres humanos, los seres vivos, perdón, y los no vivos tenemos un campo electromagnético. Entonces, desde ese punto de vista, el imán actúa sobre nuestro campo electromagnético, siendo también un campo electromagnético, y ayuda a la prevención y a la sanación de enfermedades. La salud, bueno, está dicho que es el equilibrio, ¿no? El equilibrio de todos nuestros elementos constitutivos, y la enfermedad sería la ruptura de ese equilibrio. ¿Sí? En ese sentido, el biomagnetismo ayuda a restablecer los equilibrios. ¿De qué manera? Lo que hace es, lo acabas de decir perfectamente, lo que hace el biomagnetismo es equilibrar el campo biológico de nuestro cuerpo, y también ayuda a regular el pH de nuestro campo biológico, que es nuestro organismo. Eso es lo que hace y también mediante la descarga electromagnética ayuda a regularizar el funcionamiento de los órganos al interior del organismo. ¿Sirve para todo? Para todo. Es un mecanismo, una terapia que no es invasiva, que no tiene efectos colaterales, y que en 15-20 minutos equilibra el campo biológico donde se coloca por pares, y lo que hace es de manera inmediata regularizar el pH para que ningún tipo de patógeno se siga desarrollando. ¿Esto tiene que ver con este asunto de chakras y todo este rollo, o es una cosa distinta? No, también con el biomagnetismo se pueden hacer muchas cosas. Dentro de la terapia obviamente se puede, digamos, si el término vale, atacar los patógenos o regularizar el campo en su pH, el campo biológico en su pH, para que los patógenos ya no se sigan reproduciendo. Por lo tanto, la persona recupera su equilibrio y armoniza su organismo, y esto ya le permite estar fuera de una enfermedad causada por algún patógeno. Pero también, siguiendo la orientación oriental, se dice que nuestro organismo tiene 7 chakras,
7 círculos energéticos, y también se regularizan con la utilización de los imanes, del biomagnetismo. Entonces, Regularizamos ¿son los centros de energía? Son centros de energía que tienen una función tanto en lo emocional como en lo físico. Entonces, en ese sentido, el biomagnetismo ayuda a prevenir y a sanar enfermedades de tipo emocional también. Así es, con los mismos imanes. Aprendí una terapia que se llama liberación de emociones atrapadas, basada en una terapia de Brad Ingelson, un terapeuta norteamericano. Tiene un libro que se llama el libro del Código de las Emociones Atrapadas, y es una terapia muy rápida, muy accesible, repito, nada invasiva, y ahí logramos detectar las emociones atrapadas que él describe como las que tienes desde el momento en que naces hasta, digamos, tus días actuales, y también se rescata, pues se detectan las emociones atrapadas en la etapa prenatal, es decir, cuando la persona estuvo en el vientre de la madre. ¿Está vinculado con el psicoanálisis todo esto o es una cuestión? No, es una terapia independiente, muy práctica, muy accesible. No nos metemos tanto en esos asuntos, sino que ya los terapeutas tienen una basificación de emociones, o un cuadro de de emociones, son aproximadamente 60. Hay algunos que tienen un poquito más, otros menos. Y esas 60 emociones están ubicadas, digamos, por cuadrantes, y en ciertas filas, y esas emociones tienen una repercusión en órganos internos muy importantes, generalmente va por pares. Por ejemplo, hay algunas emociones que afectan corazón, intestino delgado, hay otras que afectan pulmón, colon, otras que afectan riñón, vejiga, otras que afectan hígado, vesícula, y la última que afecta glándulas endócrinas y órganos sexuales. Va por pares. O sea que es cierto que el cuerpo habla de las emociones, Sí, de lo que la tenemos persona una tiene. memoria celular, esa existe, está comprobado que hay una memoria celular, y entonces el biomagnetismo utiliza una técnica muy sencilla que es testear. El paciente se le acuesta o se recuesta en una cama de trabajo de quiropraxis, y tomado de los talones, uno hace las preguntas conducentes al organismo mediante movimiento kinesiológico, y el organismo responde de manera inmediata a la pregunta que tú le hagas. Es decir, es una combinación de estas dos técnicas, ¿De qué? biomagnetismo y la liberación de emociones, Utilizo la técnica del testeo, uh-huh, que es la técnica que se utiliza para detectar los pares biomagnéticos que se va a utilizar en la persona, y utilizo esa técnica de testeo para detectar las emociones que la persona tiene. ¿Testeo debemos entrar como exploración, como prueba? No como prueba, es una información que me da la persona. Una investigación rápida. Una información que me da la persona, voy anotando cuáles son las emociones, desde emociones atrapadas en la etapa prenatal, emociones heredadas, y las que el terapeuta norteamericano describe como las emociones escondidas en el mundo del corazón. Él menciona que las emociones también se guardan muy fuerte en el corazón, y que va generando una especie de capa. Es algo, digamos, un poco descrito, medio subjetivo, pero bueno, es para tratar de entender cómo se va formando. Y dice que dependiendo del número de emociones que tengas escondidas en tu corazón, va formando desde un muro, por eso le llama emociones atrapadas escondidas en el muro del corazón, hasta una capa muy delgada de 1 milímetro, dependiendo del número de emociones que tengas escondidas en el muro del corazón. Y mediante esa técnica que él diseñó, se retiran las emociones y surte un efecto muy rápido en las personas, y además recuperan mucho su armonía.
¿Cómo la descubrió este señor? Él la descubrió porque él en inicio es un terapeuta quiropráctico y que además daba masaje de rehabilitación física. Y entonces él descubre que llevaba obviamente la bitácora de sus pacientes y él descubre que muchos de sus pacientes regresaban con la misma dolencia en el mismo lugar. Y pues volví a dar la técnica del masaje y otra vez y varias veces y los pacientes regresaban al mes, a los 2 o 3 meses con el mismo dolor y en la misma zona de su cuerpo. Entonces yo supongo que él tenía conocimientos de acupuntura y de otras técnicas orientales. Y eso le permite ir haciendo con ensayo y error, de acierto y error, pero con los ensayos, le va permitiendo y descubre ese canal energético que va desde el punto meridiano, que está abajito de la nariz, hasta el coxis, que es el punto, digamos, el canal energético más fuerte que tenemos los seres humanos. Y entraríamos ahí en otras descripciones del Kundalini y otras cosas, pero bueno. ¿Ya qué le pasa por el corazón? No, es que la emoción es producto de una idea, de un sentimiento y de un pensamiento. Y siguiendo las técnicas más bien de la energía, entonces finalmente la emoción es una energía, ¿verdad? La emoción es una Al final es una energía. Y entonces se considera que este circuito electromagnético que va desde abajo de la nariz hasta el coxis es el lugar donde el imán trabaja para llevarse la emoción, porque pasa por los 2 hemisferios cerebrales, por el medio. También el corazón tiene emociones, ¿no? Así, Sí, claro, también tiene una neuronas, memoria. tiene memoria. Sí. De hecho, siempre se le ha relacionado con las emociones, desde, no sé, en los proverbios, me Desde gusta eso, siempre. donde dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así es. De la abundancia del corazón habla la boca, te quiero con todo mi corazón, el corazón le avisó de tal cosa. Entonces, no solamente tiene como función distribuir la sangre, sino también es como otro cerebro, ¿no? Sí, y también por eso él habla de que hay emociones atrapadas, escondidas en el muro del corazón. En el muro del corazón. Y esas también se detectan y se retiran. Y entonces tiene mucha relación, cuando yo detecto las emociones, tiene mucha relación con los pares biomagnéticos que pongo físicamente. También tenemos una técnica mediante los mismos imanes o del mismo biomagnetismo para retirar emociones, pero esto ya es colocar los imanes en los pares del organismo donde se requieran y retiramos desde la ansiedad, la angustia, tristeza. El autosabotaje. No, eso no. Eso no. No hay ahí nada que pueda hacerse con las eso. emociones, te digo, son 60. 60 emociones. Pero no 60 tiene que ver con eso también, de alguna manera, el enojo con uno mismo. Eso lo podríamos transcribir como una emoción de ira, o de odio, o de resentimiento. Y estas que te estoy mencionando afectan directamente al hígado. Normalmente hay personas que no creen que las emociones se traduzcan en enfermedades físicas, pero también, por otra parte, dicen, nomás veo a fulano y el estómago se me hace nudo y siento que no sé cuánto. Bueno, los estudiosos del tema, psiquiatras, psicólogos, neurólogos, todos los estudiosos del tema mencionan que todas las enfermedades son psicosomáticas, o sea, inician con una emoción y terminan afectando distintos órganos del organismo. Entonces, el origen, pues, de las enfermedades es mental, es emocional. Primero la piensas, se produce una emoción y la emoción está guardada y durante el transcurso del tiempo la emoción tiene una direccionalidad y va afectando fisiológicamente a distintos órganos del cuerpo, dependiendo de la emoción que sea. Por darte un ejemplo, la emoción de vergüenza afecta directamente a los órganos sexuales y a las glándulas endócrinas. La vergüenza. Sí. La soberbia es otra emoción que afecta a estos 2 órganos, o estas 2 partes del organismo. La sexualidad. El desprecio, la inseguridad, ¿sí? La lujuria, el desconsuelo,
la humillación y los celos afectan de manera directa al funcionamiento de las glándulas endócrinas y de los órganos sexuales. Todas esas 10 que te estoy mencionando afectan directamente a los órganos sexuales y a las glándulas endócrinas. Cuando usted dice afectan, ¿significa enfermedad o significa impotencia? Aplica el término de enfermedad. Enfermedad. Sí, la emoción, en ese sentido de cómo va trabajando, a mí me parece que es como una gota de agua que está permanentemente trabajando, hasta que llega a producir una enfermedad leve o hasta una enfermedad crónica degenerativa. Eso es. ¿Verdad? Muy bien. Y se produce la enfermedad y una vez que es decir, no siempre se detecta el origen, pero una vez que se ha detectado que la presencia de algún mal, ¿de qué manera lo va a ayudar entonces el biomagnetismo? Te repito, Sí, me decía. el biomagnetismo lo que hace es nivelar el pH del organismo para que ya no se siga desarrollando ningún patógeno. Pero también el campo electromagnético de los pares de imanes lo que hacen es regularizar el funcionamiento físico y energético de los diferentes órganos al interior del organismo. O sea que lo que hay que entender es que somos energía, ¿no? Somos energía. Somos energía, Sí. somos materia Sí, también. en la parte final eso somos. Energías. Sí. Y hay que estar en equilibrio, porque si no, el que lo va a resentir es la parte física del Así ser es, que se somos. desarmoniza, se desequilibra. Se desequilibra Sí. y vienen las Y enfermedades. vienen las enfermedades. ¿Qué tan costoso y qué tan prolongado es un tratamiento de este tipo? Y también, pues, ¿qué tan efectivo? Es muy efectivo porque yo he tenido la experiencia con diversos pacientes y obviamente es muy efectivo. Sería difícil en este momento enumerar caso por caso, pero es muy efectivo. ¿Cuánto? Depende de cada paciente. Generalmente yo trabajo con los pacientes con la liberación de emociones, que para mí es lo más... Todo es importante, pero para mí liberar emociones en las personas o en los pacientes es como que la parte fundamental. Y generalmente yo reviso a mis pacientes cada 2 o 3 meses. Ok, bueno, hacemos una pausa, maestro, ¿le parece? Bien. Damos un break para que llegue la maestra Elvira, esperemos que tenerla por acá. Y nos quedamos con la idea de que es tan prolongado como sea posible y me gustaría saber, la emoción esta que está haciendo daño, ¿se la dice el paciente o usted la va descubriendo? Eso me gustaría platicarlo ahorita que regresemos. Muy bien, estamos en Voces para el Cambio, estamos por acá en esta tarde, noche de jueves 19 de julio de 2018. Pues está interesante. Sigue interactuando, estamos en vivo en televisión. Ya llegó la maestra Elvira Mijeras, no sabe cómo entrar. Entra por la puerta. Pues sí, puede ser. Puede ser por el techo. Yo pensé que también ese rollo de cómo la gente luego se bloquea para no tener éxito. No funciona ahí. Pues son emociones, son Sí, parte de las por emociones. ejemplo, si hablamos de... No está allá abajo. Por ejemplo, ¿qué maestro? de la abundancia. Es que a la persona tú le puedes preguntar lo que quieras. Por ejemplo, hay un principio que dice que a una buena pregunta, una buena respuesta. Si le puedes preguntar a la persona qué emoción está obstaculizando el que tengas abundancia en tu persona o en tu casa. E inconscientemente ir a dar la respuesta. Es que no es inconsciente. Ahorita no está No, simplemente se corta una pierna y esa es la respuesta. tiene que ser verbalizada. Hay una reacción corporal. No. Es que el paciente está acostado, yo tomo los talones del paciente, los levanto y los muevo y le pregunto cuál es la emoción atrapada que está obstaculizando que llegue la abundancia a su persona, y en ese momento la pierna se acorta. Me quiere decir que sí me va a dar la emoción, pues le pregunto cuál es esa emoción y la busco en este cuadrante que está aquí.
El gobierno municipal diseña nuevas ciclovías para mejorar la circulación de unidades no motorizadas, ofreciendo seguridad a sus tripulantes, posicionando así a Aguascalientes en una de las ciudades con mejor nivel de infraestructura ciclista. Tú eres Aguascalientes, el corazón de México. Ayuntamiento de Aguascalientes. Está usted escuchando CC Radio. Transmitiendo desde el centro del país, Aguascalientes, México. CC Radio, tu radio favorita. CC Radio presenta un programa de revista de todo un poco. Belleza, gastronomía, arte, cultura, historia, música, diversión. Entramos en un minuto. Escúchanos todos los viernes en punto de las 5 de la tarde y con repetición los sábados en punto de las 12 del día. CC Radio, tu radio favorita. Pierna. Sí, se Estás escuchando CC Radio desde Aguascalientes, México. Teléfono cabina 377-0424. CC Radio, tu radio favorita. Como si le picaras, le atinaras a la enfermedad. El show más desestresante de la radio. Buena música. Y ahí están los y el mejor ambiente de todo el centro de la República Mexicana. Los elementos perfectos para iniciar la diversión. Pláticas sacan pláticas. Ah, ok. Los imanes son después de que se ha testeado. Transmitiendo 128 kilovatios de potencia. CC Radio Aguascalientes. Se llaman pares para patógenos, pares para hígado, pares para reservorio, pares completos, pares funcionales y pares especiales. Consultorio odontológico especializado familiar, clínica y laboratorio, odontología integral, rehabilitación total y funcional, ortodoncia, atención especial a diabéticos. Entramos en 20 segundos. Teléfono 953-1975, urgencias al 449-199-7481. Para no revisar los 1000 de pares, 4 de la tarde lo que haces a 8 es, de la noche, de lunes a viernes, y sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Visítanos en Avenida de la Convención Poniente, 1407, interior de Consultorio Odontológico Especializado ¿Qué son Familiar. reservorios? Pues son lugares donde hay todo tipo de patógenos en lugares muy específicos. Y Está ahí usted escuchando se tiene ya una relación de pares para atacar los reservorios y se van colocando de acuerdo a lo que la persona va decidiendo. Hay pares especiales para el hígado nada más. Muy bien, estamos platicando aquí con el maestro que nos está ilustrando más acerca de esta búsqueda, digamos así, este testeo, esta búsqueda de esas emociones que están gravitando sobre la persona y que le están generando problemas. Nos comenta que hay un listado, una tabla donde puede localizarse y se va explorando con el paciente para ver qué es lo que le está obstruyendo, qué le está alterando la salud. Sí, yo te comentaba que hay un listado ya protocolizado. Se inicialmente empezaron con 200 y fracción y luego lo aumentaron a 300 y fracción. Ahora andan en 500 algunos, otros en 700 y hay quien tiene más de 1000 pares. Y entonces es todo un listado por orden alfabético. O sea. Pero nosotros utilizamos lo que llamamos atajos, ¿Sí? porque hay pares especiales para ciertos sectores, digamos sectorizados. Por ejemplo, pares para hígado, que se inquiere para qué es. Y lo que hacemos es preguntar si el paciente requiere pares para hígado, pares para reservorio, pares completos, pares especiales o pares disfuncionales. Entonces su organismo nos va diciendo qué especificación requiere. Si nada más requiere pares para reservorios, pues ya hay un listado que corresponde a reservorios y nada más revisamos ese. Hacemos la terapia más rápido, más fácil. Me digas que los Para el paciente y reservorios, para nosotros. ¿qué son los reservorios? Son los espacios donde hay desde virus, bacterias. Okay. Nosotros lo describimos así, como en una Bodega. chusca, como una bodega o un hotel, donde están los virus, las bacterias, los parásitos, los hongos en cada uno de los cuartos, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos es, nos cuenta que con el par de imanes, como si tapáramos todo el hotel, lo fumigáramos, y ya, listo, ya los reservorios, esos grandes espacios donde hay grandes cantidades de todos, pues quedan anulados.
Ok, entonces ya, llega un paciente con usted lo recuesta en la cama, ¿cómo se llama? La cama de Quiropráctico, la cama de trabajo. Va preguntando qué emoción le está causando problemas, la identifica, le pone los imanes en... Sí, es que se pregunta también si se va a utilizar la terapia de pares de imanes o biomagnetismo para liberar esas emociones. Esa es una técnica. Si el organismo lo requiere, lo hacemos. También se le pregunta si quiere liberar emociones atrapadas. Esa es otra técnica. Ese es otro rollo. Esa es la que se pasa por el medio de la cabeza o de los hemisferios cerebrales hasta el coxis, por toda la columna, y se retira la emoción. Esa es otra técnica. Y mediante esas dos técnicas de liberación de emociones podemos liberar las emociones que el paciente nos quiera dar de información. Pero también tenemos la terapia física, se puede decir, que es la que te estoy mencionando, para acabar con patógenos, para regularizar los órganos al interior del organismo. Y eso pues lo vamos rastreando también con la persona, y entonces ya le colocamos los pares de imanes que corresponden. Son tres técnicas. También podemos checar, le hacemos la pregunta al organismo de la persona si requiere nivelación de chakras, y si lo requiere se lo hacemos con los imanes por pares. ¿Y cómo se manifiesta un desbalance de chakras? Los centros de energía o los chakras tienen una función tanto emocional como física, y es muy diversa en cada uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte baja del primer chakra se tiene la supervivencia, ¿verdad? Y algunas otras características emocionales. ¿Cómo se siente el equilibrio? ¿Cómo se da el equilibrio? Es que nosotros al testear o preguntarle al paciente, él nos dice si requiere la nivelación de chakras. Si la requiere, le colocamos los imanes en los 7 chakras para equilibrar y armonizar los 7 chakras. De acuerdo. Si por ejemplo alguien como yo anda con un dolor de espalda, ¿puede acudir con usted? Sí, por supuesto, y lo que hacemos es buscar el origen. Lo que hace el biomagnetismo es sanar a la persona, no la cura. Curar implica solamente atender los síntomas. Hay una diferencia entre curar y sanar. Sí, claro, por supuesto. Curar es controlar. Sanar es equilibrar y armonizar tu organismo para dejar de lado cualquier enfermedad. Eliminar la fuente De del origen, problema. biológicamente de origen, quitar la enfermedad. Eso es lo que hace el biomagnetismo, hace la homeopatía y hace esta técnica de liberación de emociones. Es buscar el origen de la enfermedad, retirarla y sanar a la persona. Y en el caso de la medicina alopática, pues lo que hacen es controlar los síntomas de la persona. Por eso las personas traen el cúmulo de pastillas para todo el para Sí, hasta hay la pastillas, presión alta, ¿no? para Aparte, diabetes, para para así, traen todo un... Y entonces se le compone una cosa y se le descompone la otra, ¿no? Porque y esto no es porque yo lo diga, Es un negocio. está comprobado que todos los medicamentos alopáticos tienen Sí, ahorita hasta de plata los mandan a hacer para que... distintos efectos colaterales, ¿no? Por ejemplo, dicho por los médicos o por la investigación científica, el uso de la glibenclamida con la metformina para la diabetes tiene una prescripción médica de 10 años para las personas, porque después de 10 años empieza a tener efectos colaterales sobre los riñones, y generalmente lo que hace es ir encaminando al paciente a una insuficiencia. Diabetes, ¿es sanable mediante estas técnicas? Se ayuda mucho a la calidad de vida de las personas, porque retiramos las emociones que están provocando la diabetes. Dicen que tiene que ver con la soledad o con lo desabrido de la vida. Hay diferentes teorías sobre esto. Hay diferentes teorías. Nosotros ayudamos mucho a la regulación mediante un par que se llama duodeno riñón derecho. Eso nos indica que la persona está en un serio problema de diabetes. Al equilibrar el duodeno mejoramos mucho la calidad de vida mediante la colocación de los pares de imanes. Porque se ha comprobado que el duodeno, al tener una deficiencia o una infuncionalidad,
causa también diabetes. No solamente es de origen pancreático. No solamente es pancreático. También es por el duodeno. Pero también hay otra glándula que nos provoca el desequilibrio de la glucosa en el organismo, que es la glándula parótida, que también segrega ciertas cantidades de insulina. Llegar a manejar este tipo de terapias, maestro Rafa, también implica meterse a estudiar medicina y anatomía. Sí, sí, ¿no? sí, tenemos que tener y buscar permanentemente conocimientos, porque de ahí pues, es el origen pues, de cómo podemos utilizar de la mejor manera las técnicas del biomagnetismo o la medicina alternativa. Señor Isaac Góez, ¿cuánto hace que sistematizó, por decirlo de alguna manera, esta técnica? No tengo así la fecha, pero creo que son como 20 o 30 años que tiene No es trabajando. tan vieja. No, para nada. Y desafortunadamente, pues en México no han querido abrir la legislación para considerar el biomagnetismo como algo utilizable en el sector salud. ¿Y hay escuelas para esto donde se aprende Sí, bueno, biomagnetismo? el propio doctor Isaac Góez lo daba sus cátedras en Chapingo, creo que en la Ciudad de México. Yo particularmente, perdón, lo estudié en la universidad, en el Centro Universitario de Alternativas Médicas de Guadalajara. Ahí yo lo estudié por un diplomado, ahí estudié el biomagnetismo. Hay distintos lugares donde se puede estudiar. ¿Y cómo llegó a esta técnica, maestro? ¿Usted ha estado vinculado o ha estado de alguna manera practicando este tipo de terapias, no? Tengo entendido. Bueno, yo de origen pues, soy profesor de biología en preparatoria, entonces el conocimiento propio de lo que tú mencionabas, de la anatomía, de la fisiología, etcétera, pues te va llevando a la búsqueda y a la curiosidad de ciertos elementos por ahí, conocimientos, y por motivos de salud yo asistí con algunos biomagnetistas muy buenos, muy buena profesional aquí en Aguascalientes, y me llamó muchísimo la atención que era una técnica no invasiva, repito, muy noble para sanar a los pacientes, y busqué estudiarla. ¿Se sintió bien? Me sentí bien y busqué estudiarla. Me parece que es, como dice el doctor Góez, es un bien para la humanidad, que no es caro, y que se puede ayudar muchísimo. Yo, por ejemplo, creo que si el gobierno federal abriera un poco los ojos ante esta circunstancia, yo te podría decir que en el sector infantil, por ejemplo, en la franja infantil, si tuvieras, se me ocurre pensar, por colonias o por municipios o por delegaciones, un grupo de biomagnetistas que atendiera a la población en general, yo estoy seguro que ahorrarían millones, miles de millones de pesos en medicina alopática, porque el biomagnetismo se vuelve muy preventivo. Muy preventivo. Sería lo más importante, que ¿no? sería lo más Que importante. luego no hay mucha cultura de la prevención. Por ejemplo, los nutriólogos desafortunadamente no tienen mucho trabajo porque la gente no entiende que la alimentación es fundamental. Sí, no tenemos una educación de la prevención en cuestión de la salud, eso está claro. Y los hábitos nutricionales en nuestra comunidad o en nuestro país, pues sí son muy desequilibrados. Pero podemos ayudar mucho con este tipo de medicina alternativa. ¿Por qué? Porque, repito, es muy económica. Es económica. Ajá, y se podría implementar, por ejemplo, con personal que estudia enfermería, etcétera. Viéndolo esto como un bien de la humanidad, pues no tratando, pero además les podría generar un autoempleo a ellos, y ellos podrían atender, se me ocurre pensar en ciertas zonas estratégicas del estado, que hubiera, donde están, digamos, las clases más desprotegidas económicamente, porque un resfrío, un problema gripal, un problema gastrointestinal, con colocar 15 minutos el imán desaparece.
Así de así, mágico, así de digamos. mágico. Es que tiene un efecto importante y rápido sobre los patógenos que estén provocando un problema gastrointestinal. O sea, Y por eso ejemplo, es es muy rápido. económico, es eficiente, Sí. es no invasivo, Así es. ¿cómo pudiéramos decir? Ambulante, pues no es necesario toda No, una no, para nada. infraestructura. Requieres tus imanes y requieres una cámara de quiropráctico y un espacio y eso es todo. Eso es todo lo que puedes necesitar. Y la capacitación, Y digamos la que capacitación, tendría que ser claro. algo como los primeros auxilios, como el tener en la Sí, familia sí, sí, alguien sí, que sí, sepa sí, sí. inyectar. Por ejemplo, eso es, no tenemos por qué ver al biomagnetismo como algo demasiado Diabólico, complicado. sí. No, como algo demasiado complicado. Puede ser, yo repito, otorgárselo a la ciudadanía con precios muy económicos o que el gobierno del estado le pagara a esos terapeutas un sueldo base para que tuvieran atendiendo a las personas. Y yo estoy seguro, pero seguro, que ahorrarían miles de millones de pesos ¿Usted en lo atención a la ha salud. experimentado personalmente? Sí, claro, yo lo he experimentado Yo sí, además de sus pacientes. Además, claro, sí. Usted mismo. Sí, yo tengo la oportunidad de hacerlo de manera personal cuando requiero, yo me los aplico, o sea, no hay ninguna... Y se siente Me siento muy bien. muy bien, no Sí. parece que tiene los 90 años que tiene. Pues increíble, sí, pero si tengo ya hace 59 años y es lo que utilizo. Yo no he tenido necesidad de recurrir a los médicos alopáticos en este momento, o sea, utilizo lo de casa. Para mantenerse en equilibrio, que eso es lo Sí. fundamental. Muy bien, maestro. Y a ver, si alguien está interesado en que usted le dé, no sé, una revisada, una sanada, alguna de las emociones, ¿dónde lo va a encontrar? Sí, me puede localizar en mi número de celular, es 449-152-2378. Ese es el número donde yo les puedo atender y ya les ¿Y daría... un WhatsApp? Es el mismo número. Se lo puede mandar por Sí, WhatsApp. claro. 449-152-2378. 2378. Es el maestro Rafael Ramos. Sí, yo ahí les puedo dar las indicaciones donde me ubiquen físicamente y con gusto los atiendo. Y a ver, decíamos que no es tan caro. No, depende lo que se requiera, pero eso es muy económico. Mucho más económico que la medicina alópata. En función de que generalmente la medicina alopática, los medicamentos son algo caros, que generalmente los médicos así lo hacen por protocolo y es correcto. Generalmente mandan a hacer estudios de laboratorio a la persona, pues ahí es otro gasto. Sí. Y ¿Usted lo manda a hacer también o no? No, yo no. Okay. No, pues para eso es el testeo, Okay, para eso es la memoria celular. Ahí es como todos los análisis de laboratorio, usted obtiene los resultados mediante el testeo. Sí, Ya no es necesario de que vaya a hacerse no, para nada. 12 horas de ayuno y No, luego para se va nada. temprano al laboratorio, hace fila en el ISSSTE, si le dan la cita durante no sé cuántos meses a veces, o ya, ahora con mi amigo Fernando Palomino ya se han quizá muchos los trámites, pero igual hay mucha demanda, y más que va a venir ahora que los altos funcionarios también tendrán que recurrir al ISSSTE, ¿no? Ya no van a tener medicina privada. Entonces, la oportunidad que está ahí para sanarse sin tener complicaciones de tipo económico, de tiempo, de nada, llega con usted y ¿cuánto tiempo dura una sesión terapéutica? Una sesión terapéutica con un servidor generalmente dura 40 a 50 minutos. O sea que con 1 hora y media de que Sí. dispongan, y cuánto tiempo se va a llevar dependiendo de la gravedad. Dependiendo de las circunstancias de cada paciente, cuando hay enfermedades crónico-degenerativas, pues allí se trabajan otro tipo de herramientas con ellos para poderles ayudar. Y también incluso a veces se checa cuáles son los alimentos con su propio organismo, cuáles son los alimentos ¿Cuáles checan y cuáles chocan? Sí, exactamente, o sea, es que el organismo es fantástico, te da toda la información que tú quieras. Lo que usted decía al principio, Una usted buena le pregunta, una buena respuesta. una buena Pues respuesta. el organismo te puede dar todas las respuestas que tú quieras, Alguna vez, en el ámbito que sea. alguna vez entrevisté al gobernador Barberena y junto con otro amigo,
Y mi amigo le preguntó, ¿le puedo preguntar lo que quiera? Dijo, pues yo también te voy a responder lo que yo quiera. Y yo creo que el organismo responde según el resorte que le Esa analogía es muy buena, ¿no? pero así es. O sea, el organismo te va a responder lo que tú quieras preguntar. Si la pregunta es acertada, habrá Sí. una respuesta que corresponda a las Sí, expectativas. por ejemplo, tú le puedes preguntar, ahora está muy de moda la biodecodificación. ¿Eso qué es, maestro? A ver, cuénteme. ¿Qué La es eso? biodecodificación consiste en encontrar el origen de la enfermedad que tú tienes en ese momento. Y utilizan diferentes herramientas, pero al final, en la biodecodificación, la respuesta que da el organismo o la investigación que se hace es que aquello lo está causando una emoción o un grupo de emociones. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Y entonces la biodecodificación es retirar las emociones de la persona, y ahí se hace en un plan o en un plano más profundo, porque se busca retirar el programa del clan, así se le llama. Es decir, qué emoción causó o te está causando esa enfermedad, porque esa viene en una circunstancia que se llama transgeneracional, es decir, viene de generaciones atrás. Eso me llama mucho la Y se busca la emoción que está afectando a tu clan. Y obviamente está afectando a ti y a tus hijos y a los que están en tu entorno, que son tu familia. Por eso se llama decodificar, o sea, encontrar la circunstancia que está... Y finalmente van a eso, a una emoción. Entonces, curiosamente, yo hago la pregunta al paciente, cuál es la emoción que necesita borrar de su programa para liberar a su clan, y esto me lo da el organismo, las emociones que se requieren a su liberar. sistema familiar, Y eso también es constelación familiar. que tiene que ver con las constelaciones Y familiares. constelación familiar también ocurre que van en la búsqueda de la investigación de campo, porque van y preguntan a los ancestros, que viven obviamente, que están en vida, les preguntan si hubo algún hecho en generaciones atrás que hubiera causado algo de dificultad o de algo difícil en la familia. Y generalmente ese hecho se traduce a una emoción. Y entonces lo que se hace es también en constelaciones familiares, en constelaciones lo que hace es escenificar los hechos que ocurrieron en tu familia. Es una técnica, está bonita, está interesante. Pero ¿Usted la maneja también, las constelaciones? Lo de constelaciones familiares yo lo manejo preguntándole al paciente mediante el testeo cuáles son las emociones que necesita retirar de su constelación familiar. Es decir, acorto las cosas. Ah, ok. Eso está muy interesante. En lugar de la escenificación. En lugar de la escenificación. Es que se pueden preguntar muchas cosas, y entonces el paciente te dice cuáles son las emociones que están afectando su constelación familiar. Que no solamente pues le afectan a él, sino a todo el entorno, a todo lo de atrás. Ajá. Y lo que Entonces, se hace es ¿son retirar la heredadas emoción. también las emociones? Sí, ¿Se claro. heredan? Sí, Bueno, claro. sí, ya sabemos que todo es así como que un constructo, ¿no? De la sociedad, y luego... Mira, por ejemplo, va a platicar un paciente. Ese paciente, yo le encuentro una emoción en constelaciones familiares y en el programa de su clan. Esa emoción se llama desprecio. Y entonces, en biodecodificación se dice que cuando haces consciente la emoción, te liberas de ella. Entonces, Sí, cuando la gente, en la terapia- cuando la gente dice, no sé qué Ajá. me pasa. yo le comento al paciente, encontré una emoción de desprecio en tu clan y en tu constelación familiar. Y él, de manera inmediata, me dice, sí, la reconozco y me hago consciente de ella, porque mi tatarabuelo le platicó a mi abuelo, y mi abuelo le platicó a mi papá, y a mí me platicó mi abuelo también, cómo ocurrió ese hecho desagradable en la familia, y efectivamente se traduce a una emoción de desprecio. Liberamos la emoción en la terapia, y días después tuve la oportunidad de contactarlo telefónicamente, y me dice, estoy muy bien, me siento muy liberado de esa emoción. Entonces, bueno, por ejemplo, los niños que llegan con asma a mi consultorio traen todas sus emociones
de etapa prenatal, heredadas, etc. Digamos, en la franja de afectación de pulmón y colon. Retiro las emociones y los niños tienen un desarrollo fantástico. Muy interesante, maestro. La verdad es que se puede uno pasar así como que las horas platicando de estos temas, sobre todo porque yo creo que el estrés, la prisa, las limitaciones económicas, un montón de cuestiones tienen a la gente exacerbadas esas emociones que ya de por sí las traía ahí arrastrando por su clan, otras que pues seguramente va adquiriendo. Y que tomó en el vientre de su madre, también en la gestación. Desde ahí, ¿no? Y que luego se van a manifestar con algunos padecimientos. Y bueno, el biomagnetismo, la biodecodificación, la ruta corta hacia las constelaciones y demás. Maestro, espero que tengamos una próxima oportunidad. Si alguien quiere contactar al maestro Rafael Ramos, en el 449-152-2378. Manden un WhatsApp, hagan una cita y con todo gusto lo va a atender. Sí, con todo gusto lo sacamos. Maestro, le agradezco mucho haber estado aquí esta noche para el cambio. Mañana vamos a platicar con el licenciado Héctor. Vamos a hablar de las máscaras que llevamos todos. Todos decimos mentiras. ¿Será cierto este tema? Sí, mentimos. Que usamos una máscara en la casa y otra con los amigos y otra en la calle. La mitomanía. Desde que le preguntó, yo creo, Dios, ¿no? Adán, la mujer que me diste, la serpiente y todo. Sí, pues yo creo que pasa mucho por la educación familiar. Si en tu casa aprendiste o viste, somos miméticos, y si viste por ahí o escuchaste algo que estaba relacionado con eso, pues solamente lo vas a repetir. Pero bueno, aquellos de la proximidad de mi voz y todos estos rollos. Pues mañana vamos a estar hablando de eso, maestro, y muchísimas gracias por su presencia. Por ahí lo voy a visitar porque si la verdad me han dolido de la espalda, no sé si sea esta silla. Muchas gracias. La vejez. La vejetud acumulada. Muchas gracias. No, gracias. Hasta mañana. Gracias, Gracias, maestro. gracias por la Muchas invitación. gracias. A ver. Espero que la maestra luego se eche una vuelta por acá para hablar de las rosas que nos quedó de ver. No, Marky. Pues que ¿Cómo no vas a entender que ya estás en el programa y que no puedes contestar el teléfono que estás en el programa? me propuse hoy no usar el celular porque luego me veo ahí yo con el celular y todo el rollo, ¿no? ¿Hubo gente o no, Gerardo? Sí. No podía voltear, no quería voltear. Sí, nomás te faltó lo de ayer, dar saludos a la gente que estuvo mandándote saludos del maestro. Javier, ya estoy afuera, pero creo que me iré. Gracias a todo el mundo. Yo estaba en la dirección de la publicación que dice en WhatsApp. Toqué como lobo feroz, pero no era mi tiempo. Si era aquí, ¿verdad? Ahí estaba No abajo. se oyó, ahí estaba abajo. Por eso, pero pudo haber subido. Nos parece que nosotros estamos aquí. Ay, maestra, sí, estuvo usted en la dirección correcta. Desafortunadamente no estaba hoy el director de cámara, que estábamos nada más 3 personas, pero no se escuchó cuando usted llegó que nos había tocado. Le pido una disculpa, lo lamento mucho, pero ahí está, porque me parece que es un tema Pero dile que interesante. no se puede. Le agradezco mucho, le pido una disculpa. Y precisamente no le pude tomar la llamada porque estábamos al aire. Bueno, Pero fíjate, eso te habla mucho. bueno. ¿Me habla mucho? Fíjate, te habla mucho. Yo me estuve asomando, pero yo no la vi. Te habla mucho del estado emocional de las personas. Mira lo que dice. O sea, ella está culpándonos a nosotros porque no estuvo en el programa. Estoy expresando la culpa. Sí, claro. Entonces te habla del estado emocional. O más bien que llegues temprano. El programa empieza a las 8. Estés o no estés.
y se acaba a las 9. Eso somos tres. O sea, ¿cómo vas a creer tú cualquier programa que la audiencia que tenga y lo que tiene que ser respetuoso del tiempo de las personas? O sea, ¿cómo chingados se te ocurre que apenas vas por las rosas, que apenas esto, que un accidente, pues cabrón, vete?